El mundo está cambiando. Estamos viviendo una revolución impulsada por un movimiento que en la Argentina tiene una potencia particular: el feminismo. En las calles, los trabajos, las universidades, en las escuelas y en las casas, las mujeres dicen basta. ¡Sí, estamos acá! En este programa indagamos acerca de las transformaciones más importantes que se están produciendo. También queremos ofrecer herramientas para que nosotros, los varones, revisemos y modifiquemos algunos de nuestros comportamientos. Empezamos a vivir en una sociedad más igualitaria y ya no hay vuelta atrás. La voz de las mujeres se escucha cada vez más fuerte. ¡Estamos acá! ¡Abriendo camino! ¡Abriendo camino! ¡Estamos acá! Ni toda mujer es feminista, ni solo las mujeres son feministas. Yo creo que es una posición política de convicciones y sobre todo de acciones. ¿Puede un hombre ser feminista? Por supuesto. Yo diría tiene la obligación de serlo. El feminismo nos va a empezar a enseñar a politizar la propia experiencia. Entendemos que el patriarcado nos hace competir y que cuando uno dice yo soy feminista y quiero militar esto, eso lo tenés que sacar totalmente de tu cabeza y decir mis compañeras, mis compañeros al lado y yo los voy a cuidar y vamos a poder cambiar el mundo juntos. La irrupción de una generación muy joven que se asume feminista y que expresa un feminismo absolutamente diferente al feminismo de décadas anteriores. Para nosotros es muy importante eso, la sororidad, y rescato también de lo que ella decía, la autonomía. Toda mujer que se da cuenta hace un paso extraordinario en la revolución feminista. Somos muy molestas las feministas. Eso es lo que nos dicen todo el tiempo, porque siempre estamos cuestionando todo. Después vas a Chile y encontrás los pañuelos, a Brasil y dice lucha como una argentina, como una feminista argentina. Modelo de exportación de lucha. Claro. El feminismo debería ser definido en plural porque desde su origen tuvo varias vertientes. Una de las personas que más sabe sobre este movimiento en la Argentina es la socióloga Dora Barrancos. Dora, ¿qué es el feminismo? El feminismo es una corriente epistemológica de conocimiento y política que brega por los derechos iguales de las mujeres, de los varones y hoy podríamos decir de las otredades sexogenéricas. Nadie nace masculino, nadie nace mujer. Esto es una preciosa deriva, ya alguna vez Simone de Beauvoir lo dijo. No se nace mujer. Se consigue alguna fórmula socialmente impuesta de ser mujer, se consigue una fórmula socialmente impuesta de ser varón y luego están los combates. La naturaleza no dictamina toda la sociedad, es la cultura que explica cómo estamos interactuando en nuestra sociedad. El hombre lo es todo, en la mayoría de los idiomas. El hombre es tanto el polo positivo como el polo neutro. El hombre es la humanidad. El hombre es el todo, es el principal, es el esencial. La mujer es el otro. La mujer es le deuxième sexe, el segundo sexo. Al igual que Dora Barrancos, la filósofa Diana Mafía dedicó su vida profesional a investigar temas de género. Durante muchos siglos se consideró que las mujeres estábamos peor porque éramos inferiores y porque no éramos capaces. Claro, había una valoración que era, está bien la valoración. Es normal. Claro. Vos decís, bueno, los perros no pueden entrar a la Academia de Ciencias. Claro. Y es normal, un perro no va a ser miembro de la Academia de Ciencias. Decís, Marie Curie no puede entrar a la Academia de Ciencias. Con la misma naturalidad, la Academia de Ciencias de París le dijo a Marie Curie que no podían entrar mujeres porque era obvio, aunque no dijera el reglamento que no podían entrar. Y cuando Marie Curie ganó su segundo premio Nobel en una disciplina diferente que la anterior, doble excepcional, triple, ser mujer, ganar el premio Nobel y hacerlo 2 veces y en 2 disciplinas diferentes, cuádruple excepcionalidad, volvió a pedir su ingreso a la Academia de Ciencias de París y la Academia le dijo, ya le dijimos que no
porque es obvio que no pueden entrar mujeres. Y ella dijo, no, yo quiero que se reúnan y lo debatan. Y la Academia de Ciencias se reunió, debatió y decidió agregar una cláusula explícita que diga que no pueden entrar mujeres, porque ahora parecía un poco confusa la situación. Resulta que las mujeres estudiaban en la universidad, ganaban premios y se creían que podían ingresar a la academia. Los primeros antecedentes del feminismo datan del siglo XVIII, al calor de la Revolución Francesa. Las promesas de libertad, igualdad y fraternidad eran muy inspiradoras, pero estaban dirigidas y pensadas para un pueblo formado solo por varones. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ignoraba por completo a las mujeres. Y cuando la escritora francesa Olympe de Gouges reescribió este documento en versión femenina, cortaron el problema de raíz. La mandaron a la guillotina. Un año antes, la inglesa Mary Wollstonecraft había escrito un texto fundacional, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sostenía que la división de los géneros no es algo natural, sino cultural, y reclamaba por una educación igualitaria. Pero a comienzos del siglo XIX, todos estos intentos fueron aplastados por Napoleón Bonaparte y el nuevo Código Civil francés, que se expandió por toda Europa. Este documento reforzaba el poder patriarcal tanto en la sociedad como en la familia. Exigía que las mujeres fueran obedientes a sus maridos y las dejaba sin derechos civiles y políticos. Tuvieron que pasar más de 5 décadas para que surgiera la primera ola del feminismo, el sufragismo, también conocido como feminismo liberal. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres habían luchado junto a los hombres por la independencia de su país y ahora comenzaban a reclamar derechos civiles, políticos y económicos. Después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres consiguieron votar en diferentes países, aunque con restricciones. En Inglaterra era solo para las mayores de 30, en Estados Unidos, para las mujeres blancas. En Argentina, la ley del voto femenino llegó recién en 1947. ¿Puede un hombre ser feminista? Por supuesto. Yo diría que tiene la obligación de serlo. A lo largo de los tiempos hemos reconocido hombres feministas muy interesantes. Condorcet era un profeminista muy interesante. Al fines del siglo XIX en la Argentina había un gran amigo de la causa feminista, Ernesto Quesada. Después modificó su pensamiento, creo que se asustó un poco Ernesto Quesada y modificó su opinión profeminista en 1920. Por 1920 es un momento agudo, yo diría de gran crecimiento de los feminismos en América Latina, en Argentina particularmente, y entonces las mujeres se hicieron más, perdón por el neologismo, hazañosas. Estaban dispuestas a mayores hazañas. Y ahí las polleras se acortaron, los cabellos se acortaron, eso fue. Y ahí me parece que algunos varones se asustaron un poco. Claro. Pero me parece que en los días que corren ya la cuestión ha cambiado y necesitamos muchos varones feministas. Feministas, ahí está. ¿Y cuál te parece que tiene que ser el lugar, entonces, del hombre feminista dentro de lo que es la lucha feminista? Ser un combatiente por la igualdad, porque además nosotras siempre decimos que el histórico combate de las mujeres en orden a sus derechos, a que les sean prorrogadas las mismas garantías que a los varones, es una lucha contra el patriarcado, que es un poco diferente de una lucha contra los varones. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. Los varones tienen que hacer otras cosas que las chicas. Quiero decir, ¿cuál es el lugar que tiene que ocupar un hombre? Eso es muy interesante que lo preguntes, porque casi siempre lo preguntan hombres. O sea, ¿puedo participar de un movimiento donde no voy a tener protagonismo? Voy a ir a una marcha, pero quiero que me digan qué bueno, qué varón solidario. Lo converso con muchos compañeros que dicen lo más difícil, siendo varón, de acercarse al feminismo, porque en general los recibimos muy bien. Sí. Lo más difícil de acercarnos al feminismo no es acompañar las reivindicaciones de las mujeres, sino
reflexionar acerca de cuáles son y renunciar a los privilegios de los varones. Me considero feminista porque es un movimiento que se llevó a cabo hace muchísimo tiempo, que hoy me permite poder estudiar, poder tener derechos que antes no tenía. No, la verdad que no estoy muy metida en el tema y hay muchas cosas que no me gustan. Trato de militar por un protagonismo de la mujer, porque tengamos igualdad de oportunidades y de trato. No me considero feminista, pero es una realidad que está sucediendo y que deberían luchar las mujeres con las problemáticas que están pasando hoy en día. A media, porque siento que se desvirtúa todo. Si feminista se considera igualdad de oportunidades para todos los sexos, sí. La última condición yo creo que es la que define, desde mi punto de vista, de una manera muy central al feminismo, y es el compromiso práctico, el compromiso con la acción, no solo con la acción política general, sino con la acción cotidiana que dice, me comprometo a no reproducir estas formas de opresión y si puedo a revertirlas. Ni toda mujer es feminista, ni solo las mujeres son feministas. Yo creo que es una posición política de convicciones y sobre todo de acción. El patriarcado todavía sigue vivo, sigue fuerte, por más de que empieza a perforarse algunas cuestiones. ¿En qué nos beneficia a los varones el mantenimiento del sometimiento a las mujeres? ¿Por qué lo hemos y lo seguimos sosteniendo? ¿Cómo se sostiene a pesar de las averías? ¿No? Claro. El barco tiene averías. Se sostiene porque obviamente es un dictátum de poder. La sociedad del siglo XIX es una sociedad de clases, claramente, ¿no? Muy dividida. Tenemos burguesía por un lado, para hacerlo de manera sintética, y el proletariado emergente de otro. Ahora, la burguesía triunfante, tan patriarcal y tan pródiga en todos los valores patriarcales que han llegado hasta nuestros días, le asegura a los que no tienen ninguna riqueza que tienen poder patriarcal sobre sus mujeres, sus críos. Entonces, ahí hay una gran treta, ¿no? Hacerle creer a los despojados que no están tan despojados, porque efectivamente pueden practicar valores patriarcales, poderes patriarcales en el orden doméstico, ¿no? ¿Para qué te parece que sirve conocer la historia del feminismo? Me parece que cualquier historia, no solo la historia del feminismo, nos sirve para tomar decisiones personales y construir nuestra propia genealogía. Siempre hay una historia impuesta. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los próceres, los héroes, como decías vos, ¿no? Hay una historia impuesta. Ahora, cuando yo empiezo a conocer esos caminos, digo, yo elijo como antecesora en este camino a esta y no a esta, o a este y no a este. Elijo como inspiración de mis acciones actuales porque finalmente en la historia resignificamos desde el presente. Siempre el sentido histórico es un sentido que se da posteriormente. Resignificamos una acción como relevante para lo que ahora tenemos que decidir o para lo que ahora estamos haciendo. Tenemos el privilegio de poder elegir y todas las personas tenemos ese privilegio en todos los órdenes. Las feministas elegimos además sujetos que la historia ha encubierto, ha despreciado, ha dejado al margen. Entonces hacemos un doble esfuerzo genealógico. Tomar la decisión, pero también iluminar mujeres que tuvieron vidas con mucha incidencia sobre el movimiento que en este momento se ha desarrollado de manera tan numerosa, tan plural, tan visible, pero que llevaron adelante esfuerzos que no tuvieron ni ese protagonismo, ni esos premios, ni esa visibilidad. Así que es un doble homenaje. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres seguían en sus hogares, ahora rodeadas de modernos electrodomésticos que prometían solucionarles la vida. Sin embargo, se empezaron a deprimir y a enfermar. Aisladas de la sociedad, no podían realizarse ni ser felices. En la década del 60, la escritora estadounidense Betty Friedan investigó este fenómeno, al que llamó el malestar que no tiene nombre. Divulgó sus conclusiones en el libro La mística de la feminidad. Con él, miles de mujeres tomaron conciencia de que estaban atrapadas en una cárcel llamada hogar. Surge así la segunda ola del feminismo, conocido como feminismo radical. Propone romper con el patriarcado como sistema de dominación del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos. Con el tiempo, aparecieron otras vertientes,
el ecofeminismo, el feminismo negro, el transfeminismo y la teoría queer. En la época más reciente surgen movimientos como el Me Too, donde millones de mujeres de todo el mundo denuncian públicamente su experiencia de abuso por parte de hombres. El Ni Una Menos nace en 2015 en la Argentina, como consigna contra el femicidio y la violencia machista. En poco tiempo se convirtió en un movimiento regional masivo. Se conquistaron derechos y se lograron cambios, pero aún queda un largo camino por recorrer. Las mujeres siguen sufriendo violencia, falta de derechos sexuales y reproductivos, desigualdad salarial y son cosificadas tanto en la calle como en los medios de comunicación. ¿Estamos ante una nueva etapa dentro del feminismo? ¿Existen castigos para la mujer feminista? ¿Es la mujer que se sale de la norma o se sale de...? A mí me hubiera encantado, por ejemplo, cuando me preguntan cuándo me hubiera gustado vivir, y siempre sospecho que me hubiera gustado el siglo XIX, porque había que tener agallas para ser feminista en el siglo XIX. Eran rupturas. Es cierto que en algunos círculos culturales, estas bizarrías eran como, digamos, de alguna manera no aceptadas. Bien. Pero en el conjunto no. Entonces, yo creo que de alguna manera, voy a decir algo con mucha prudencia, se jugaba una estrategia de disimular los feministas que éramos para no contrariar nuestros elencos de interacción, ¿no? Pero me parece que esto cambió completamente, y se ve en la manifestación de las sub-20 en estos días en la calle. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la voz de la batalla? Soy feminista. O sea que esto me parece formidable, y hay una gran lección para aquellas congéneres que se sienten más timoratas respecto de esa subversión de la identidad que es el feminismo. Entonces me parece que se ha puesto ahora como gran bandera de las victorias que vamos a conseguir. ¿El patriarcado da premios también? Por supuesto. ¿Y cuáles son esos Es premios? bueno hablar de eso, porque si no, todas seríamos feministas, todes seríamos feministas. Por ejemplo, el patriarcado tiene roles asignados. El rol de persona disponible sexualmente es un rol asignado. ¿Hay premios para las chicas que aceptan ser cuerpos disponibles? Montones. Claro. El rol de ser cuidadora y criadora de los hijos. ¿Hay premios para las que aceptan una maternidad abnegada? Es decir, una maternidad donde renuncian a sus intereses en pos de los intereses de los hijos. Hay premios. La buena madre. La buena madre, y se castiga a la mala madre, por ejemplo, la que trabaja muchas horas, la que es astrónoma y se tiene que ir a un observatorio 3 meses. La que sigue su deseo. Bueno, indudablemente que las cuestiones que atraviesan el deseo sexual, el ejercicio de una sexualidad libre, la no heterosexualidad, el no destinar la sexualidad a la reproducción, todas esas cosas van a ser castigadas porque el rol de generadora de una progenie que preserve la herencia es lo que el patriarcado y el capitalismo ponen en cabeza de las mujeres. Es muy interesante ver cómo la justicia, cómo los jueces evalúan el asesinato de una mujer en manos de su marido, ¿no? Hoy lo llamamos femicidio, antes se llamaba uxoricidio. Y en los medios era crimen pasional. Y en los medios muchas veces era crimen pasional, porque la idea de que una mujer enajenara al varón de su posesión, le dijera te voy a abandonar, no me gusta el sexo con vos, prefiero el sexo con otro. Suponía un rapto de pasión, ¿no? Que generaba el... Era comprendido por otros varones como esto es un tiro en el blanco de la masculinidad. Canciones populares de diferentes géneros y estilos son un ejemplo de lo naturalizado que está en la sociedad que las mujeres sean consideradas como una propiedad de los hombres. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay.
¿Qué es el machismo? Es una pésima composición del patriarcado. Es decir, una cosa es el poder patriarcal, su ejercicio más o menos sublime, sus reglas más o menos simbólicas, todo esto. Pero además hay un ejercicio efectivo de ese poder, y como el poder se ejerce, porque si no, no es poder, en ese ejercicio del poder suele haber machismo. Es la misoginia más acendrada, son las formulaciones más, yo diría, del estereotipo más acendrado. Yo creo que el machismo es la categoría corriente con la que se ilumina más claramente la mala educación histórica de los propios varones acerca de los aciertos que los varones han hecho en torno del dominio, ¿no? y del poder. Los micromachismos son formas sutiles de violencia de género. Son pequeños hábitos, comentarios y prejuicios que tenemos tan interiorizados que a veces ni siquiera notamos su contenido machista. Por ejemplo, el manspreading, que en español significa hombre desparramado. En varias ciudades del mundo ya hacen campañas para erradicar esta costumbre. ¿Ser feminista te abre las perspectivas de un mundo nuevo? Cuando uno se transforma, cuando uno se vuelve feminista, ¿empieza a ver aquello que no veía? Cuando uno se vuelve feminista, efectivamente comienza a percibir lo que no percibía, a percibirse internamente como una no se percibía. Para mí fue una demolición, de alguna manera, alguna subjetividad. Y esto que una era un ser que tenía muchas intuiciones y tenía muchas inspiraciones acerca de la justicia, pero demoré bastante tiempo en darme cuenta de que había una gran asignatura. Hasta 1994 nunca una mujer había redactado un código. Entonces, lo que dice el Código Civil acerca, o lo que dijo durante muchos años acerca de que las mujeres éramos incapaces, que no podíamos ser testigos en juicio, no podíamos administrar nuestra fortuna, no podíamos tener patria potestad sobre nuestros hijos. No podíamos votar. No podíamos votar. Con todas esas afirmaciones, incluso la ley de aborto, que era tan avanzada porque era 1921, varones liberales, todos buenísimos y privilegiados y lúcidos, representando lo mejor para las mujeres, pero no permitiendo que las mujeres estuvieran ahí discutiendo. Que haya mujeres que han participado en la reforma del Código Civil, que estén participando en la reforma del Código Penal, es absolutamente inédito y es del siglo XXI. Entonces, quienes tenemos muchos años, vemos todo el trayecto y vemos deslumbradas de qué manera ha florecido, o deslumbrades, como quieras usar el lenguaje, cómo ha florecido un feminismo que yo creo que se amplió en extensión, porque los feminismos populares, que al comienzo fueron muy resistidos, porque el feminismo aparecía hace 30 o 35 años como un movimiento académico, así un poco iluminista, digamos. Y también yo creo que verticalmente, generacionalmente, la irrupción de una generación muy joven que se asume feminista y que expresa un feminismo absolutamente diferente al feminismo de décadas anteriores. Un feminismo donde los cuerpos se ponen en la calle, donde se pintan, donde se expresan, donde provocan, donde hay una performatividad en el feminismo más joven que no tenía el feminismo de documento, ¿no? Como más reflexivo intelectualmente, etc. Somos un grupo de mujeres y disidencias egresadas del turno mañana 2016. Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia los hombres. Retrocedamos un poco en el tiempo. Revivamos el año 2012. Tenemos 12 o 13 años e ingresamos a un establecimiento educativo que desde el primer momento nos impone normas de comportamiento que marcan una clara diferencia entre nosotros y nuestros compañeros varones cis, es decir, aquellos cuya identidad de género coincide con su sexo biológico. Como todas las mañanas, llegamos al colegio y nos recibe el regente Guillermo Beleville. Nos hace comentarios sobre el largo de nuestras polleras, nos toca y nos besa, no nos computa los tardes si les caemos bien. Es necesario detenernos a explicar por qué esto es inaceptable. ¿Cuáles te parece que son los desafíos actuales del feminismo? Los desafíos actuales son muchos. Hay uno que es fundamental y que no depende tanto de lo que sería políticas de Estado. Hay políticas de Estado que pueden favorecer esto que voy a decir. La revolución doméstica. Nosotros necesitamos una gran revolución doméstica. Necesitamos
sacar de nuestro vocabulario la idea de mi marido coopera mucho, mi marido me ayuda mucho, mi compañero es muy ayudante, muy cooperativo. Deben saber todos los señores que habitar una casa en común significa responsabilidades comunes íncitas. ¿Cuáles son los otros pendientes grandes? Grandes pendientes para la causa feminista. El mercado laboral es donde más se infringen los derechos de las mujeres. Hay una mala correlación entre la condición femenina y los salarios interesantes. Hay una mala correlación entre la condición femenina y los cargos autorizantes y de poder. Hay una mala correlación entre la condición femenina y las oportunidades de mayor productividad e ingresos. Algo para cambiar la relación hombre-mujer, el respeto. Cuando uno sale a la calle, todo el tiempo se ve atravesado por comentarios, supuestos halagos que violentan a una, que una no lo quiere recibir. El que te haga pasar un hombre antes del colectivo, no soy inferior a vos, no tengo por qué hacerlo. Y más que nada la libertad, por ahí los hombres tienen más libertad en todos los sentidos y las mujeres nos encontramos como más limitadas por un montón de cuestiones que nos atraviesan. Me gustaría como que desconstruir esta forma, esta figura de hombre y de mujer y la que tenemos de relacionarnos, porque no es para nada la que me gustaría que sea. Es algo que uno tiene que sacar y que le tiene que nacer y que sea lo que tenga que ser mientras no dañes a otra persona. ¿Vos crees que estamos viviendo una revolución feminista? Yo apuesto. Imagino que sí. Y quiero creer que sí, porque hay toda una insurgencia, una emergencia de las condiciones de posibilidades y subjetividades que antes no se referían a sí mismas, con, yo diría, la unción con que veo a muchas mujeres. El haberse dado cuenta. Darse cuenta, simplemente eso, darse cuenta, necesitamos eso. Y toda mujer que se da cuenta hace un paso extraordinario en la revolución feminista. ¿Qué historias personales son disparadoras de la militancia feminista? ¿Cómo cambian las vidas de quienes participan en este movimiento? ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Hoy vamos a conversar con 3 militantes de distintas edades y trayectorias para que nos den una respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo y cómo se dieron cuenta que eran feministas? Yo de muy chiquita veía la familia Ingalls, después Raíces, con el tema de la negritud, y no podía dolerme menos o más. Digo, después el feminismo nos enseña las 24 horas, me acuerdo, mujeres golpeadas, maltratadas, y esto, no sé, 80, 90. Sí. Por supuesto, después accedo directamente al feminismo con las mujeres feministas, con Silvia Delfino, Josefina Fernández, no sé, debería nombrar muchas personas. Pero en el campo, yo prostituyéndome, ellas haciendo trabajos de investigación o y preguntando la pregunta clave, ¿qué es ser mujer? Porque yo no lo sé, me decían ellas. Y ahí empezar a empatizar. Nosotras éramos pura experiencia, las travestis. Estábamos sin norte, sabíamos que era injusto que nos maltratara la policía, que nos llevara presa a la policía, que nos quitara el dinero a la policía, que estuviéramos en situación de prostitución. Teníamos pocas certezas. El feminismo nos va a empezar a enseñar a politizar la propia experiencia. Y en tu caso, Claudia, ¿el feminismo vino también a dar algunas certezas? No sé si certezas o más preguntas, ¿no? Y más dudas, porque yo hacía educación popular con organizaciones campesinas en el norte del Chaco, por ejemplo, y me acuerdo que un tema era que las compañeras iban a los talleres y después se iban. Y entonces una pregunta era, bueno, ¿qué pasaba? ¿No? Es decir, ¿cuáles eran las dificultades por las cuales las compañías no podían sostener la presencia? Una compañera dirigente, la gringa, levanta la mano y dice, mi dificultad principal estratégica es salir de mi casa. Y yo, que no era feminista, ¿no? Siempre digo, bueno, pensé, bueno, está bien, es un problema, pero no debe ser el principal. Entonces digo, bueno, y entonces ¿qué otros problemas hay? Ella misma levanta la mano y dice,
si salí de mi casa, mi problema es volver. Y entonces a partir de ahí, bueno, se problematizaron un montón de situaciones, desde los embarazos adolescentes, que después se van de las casas, las situaciones de violencia que viven. Y buscando respuestas a eso, fue que me fui acercando, fui a los encuentros nacionales de mujeres, fui a los encuentros feministas, pero así con muchas preguntas. Y yo diría eso, como síntesis, volvía con más preguntas de las que había ido. Tal vez con diferentes preguntas, pero siempre con otras, ¿no? ¿Y Tami, en tu caso? Bueno, yo voy a la secundaria y cuando iba a la primaria iba a un colegio privado que no tenía centro de estudiantes, y cuando me acerqué a la secundaria del Mariano Moreno conocí el centro de estudiantes y ahí me empecé a meter un poco hasta que empezamos a dar la lucha, yo estaba en segundo o tercer año, por el código de vestimenta que nosotros teníamos, que obviamente era recontra machista y que a nosotras no nos dejaba ir ni que se nos vea el bretel del corpiño, ni ir en calzas, ni nada, y recibíamos comentarios de preceptores, de docentes horribles. Y en debates en el centro de estudiantes realmente conecté, como decía Marlene, con otras discusiones y otros debates y empecé a entender qué era el feminismo y también porque en los colegios públicos también se habla mucho de la falta de educación sexual integral y también teniendo debates con compañeros y compañeras y con docentes que también nos apoyan un montón, pude ya más o menos en tercer año decir, bueno, quiero militar el feminismo porque soy feminista. A veces nos preguntan por qué creció tanto el feminismo en Argentina, y una de las posibles hipótesis que siempre comentamos es esa historia del nunca más en la Argentina. Todos estos años de lucha contra la impunidad son también parte de esa experiencia que no se llama feminista porque es de la experiencia de un pueblo, pero que el feminismo retoma y recupera cuando dice nunca más femicidios, ni una menos, ¿no? Entonces esa lucha contra la impunidad me parece que es como algo fundamental. Es una fecha muy pero muy especial para todas las mujeres y en general para toda la Argentina, porque es una fecha donde la conciencia es principal invitada. Y estuvo allí usted, ¿no? Desde muy temprano, transmitiendo junto a las mujeres en la calle, a todos aquellos que se acercaron, y a los hombres y mujeres reclamando por el ni una menos. ¿Cómo estamos, chicas? ¡Luchando! ¡Vamos, las pibas! ¿Qué han aprendido de la experiencia feminista, de la práctica feminista, de la militancia? Politizar tu propia vida, tu Saber propia que no es un experiencia. problema individual. Es desde vos poder empatizar con los otros infinitos dolores, buscar la causa estructural, ir a qué nos está sometiendo, doblegando a todas por igual y por qué. No hay cosa que hagas que pueda cambiar tu situación, a no ser que salgas con tu voz al espacio público a decir lo que pasa. Yo empecé en la lucha desde una perspectiva anticapitalista y pude aprender de que no había posibilidad de avanzar en la lucha anticapitalista si no veíamos todas las opresiones y todas las dimensiones hasta donde pudiéramos ir identificando en nuestros cuerpos y en nuestras comunidades, en nuestros territorios, esa relación de opresiones. ¿Y eso lo fuiste aprendiendo en la práctica? Caminando, lo seguimos aprendiendo así, identificando, y lo otro que quisiera sí marcar es el papel de la violencia sexual como forma fundamental porque atravesaron nuestras vidas como mujeres, travestis, trans, lesbianas, y como forma de disciplinamiento de los cuerpos históricos desde antes de la conquista, ¿no? ¿También en tu caso? Nosotros en el colegio también entendimos el término de sororidad y lo vivimos mucho, o sea, realmente entendemos que el patriarcado nos hace competir y que cuando uno dice yo soy feminista y quiero militar esto, eso lo tenés que sacar totalmente de tu cabeza y decir mis compañeras, mis compañeros al lado y yo los voy a cuidar
y vamos a poder cambiar el mundo juntos. Y en relación a lo que decía la compañera, también nosotros encabezamos la lucha por el protocolo contra la violencia de géneros, que se lo arrancamos al gobierno, porque se lo arrancamos con tomas, con marchas, con cortes de calle, y hoy en día podemos estar un poco más tranquilas y tenemos consejerías de géneros creadas por nosotras mismas y comisiones, y con los docentes que nos bancan un montón, autoorganizados también, porque tampoco tienen capacitaciones de educación sexual integral, pero con toda esta autoorganización logramos poder tener una escolaridad un poco más tranquila. Así está Mónica y Carlos Pellegrini a esta hora, las alumnas que decidieron tomar el colegio cerca de las 2:30 de la tarde, cuando se realizó una asamblea del turno tarde. Ya se había realizado una en el turno mañana y hace minutos lo hicieron los alumnos del turno noche. Bueno, decidieron tomarlo. Malena, como mujer joven y estudiante, ¿qué mensaje le enviarías a los diputados, a los senadores en el Congreso? Bien, primero que es una lucha que estamos dando en defensa de nuestros derechos, el derecho de poder decidir sobre nuestros cuerpos, el hecho de que quieran hacer que los cuerpos gestantes de entre 13 a 16 años no puedan abortar sin el permiso de sus tutores legales, lo único que hace es ponernos a la deriva de las situaciones tanto intrafamiliares como económicas que estamos viviendo, porque hay familias ultracatólicas que no van a dejar que las hijas vayan a abortar. Como dijo antes la compañera, hay situaciones de violencia intrafamiliar en que son los mismos padres, primos, hermanos que abusan a nuestras compañeras y que tampoco las van a dejar abortar. Y son muchísimas las compañeras en el día a día en todos los colegios secundarios que terminan teniendo que dejar el colegio porque se vieron obligadas a ser madres y no hay una estructura dentro del colegio que las ampare en ese caso. ¿Cómo ven algo que incorporaba ella recién, que es la cuestión de la sororidad? Básica, necesaria. Y si me centro en mi contexto, el contexto traba, también se dan las competencias, y las competencias en lugares insospechados, como que venga una niña a pararse al lado de otra trabajando y sea maltratada o se le cobre coima porque yo estoy antes que vos, porque mi camino es cosa y tenés que pagar derecho de piso, o porque sos paraguaya en Argentina o porque sos venezolana en Chile, cuando la experiencia de todas es que un policía argentino te va a coimear, te va a pedir acceso carnal, te va a violentar, te va a torturar, te va a llevar detenida. Cuando nosotras nos preguntan qué es ser feministas populares, sí, una de las primeras cosas que decimos es que somos feministas compañeras y recuperamos de esa experiencia de la sororidad algo fundamental, que es ¿por qué compañeras? Porque acompañamos, porque hemos acompañado a una mujer a denunciar la violencia en un tribunal, en un juzgado o en una comisaría, porque hemos acompañado la decisión de una mujer a interrumpir su embarazo y cómo realizarlo, porque hemos acompañado a veces a estar en situaciones donde el abrazo es necesario y no solo es politizar todos los niveles de la vida. Entonces, para nosotros es muy importante eso, la sororidad, y yo rescato también de lo que ella decía, la autonomía, porque cuando ella decía, y nosotras nos hicimos esto y las consejerías, ¿no? A mí me parece fantástico esto. Otra de las experiencias que nos aporta el feminismo es esa experiencia de autonomía, y qué bueno que ya a nosotros nos costó muchísimo llegar a algunas acciones autónomas y saber que podíamos, y bueno que las jóvenes feministas ya estén empezando, ejerciendo esa autonomía como parte de su forma de hacer política, ¿no? La lucha feminista tiene que ir acompañada en paralelo de otras luchas a su vez. Nosotras no podemos avanzar con la lucha feminista si al mismo tiempo no estamos discutiendo qué hay del racismo, qué hay del colonialismo, qué hay de las fronteras que nos han impuesto, qué hay, por supuesto, de las condiciones de pobreza cada vez mayores que a todas nos está imponiendo este sistema capitalista neoliberal, ¿no? Ser feminista es mirar el mundo y criticar ese mundo y pedir transformación para ese mundo desde el punto de vista feminista. Desde el punto de vista travesti, nosotros entre los 8 y los 13 años asumimos nuestra identidad, somos expulsadas del hogar y comenzamos a sobrevivir, sanguchito, café con leche, pizza, por
usufructo macho de nuestro cuerpo en sexualidad. A eso se reduce todo. Somos niñas entre 8 y 13 años violadas por una sociedad machista que espera que cumplamos 18 años, además para que seamos adultas y condenarnos por eso que hizo. Ahora ya no somos niñas, entonces somos pecadoras, somos criminales, somos enfermas y se nos criminaliza, patologiza, estigmatiza, se nos carga la culpa de estos violadores. Entonces, nuestra visión, desde esa visión travesti, es este mundo está absolutamente fracasado en sus roles paterno-maternales. Entonces, por supuesto que tenemos que estar en todas las luchas porque todos los dolores nos duelen. ¿Que existe en nuestra cultura patriarcal un mandato de violación? Nosotros el año pasado hicimos una jornada de publicidades y el resultado de ese debate fue eso, que existe una cultura de la violación y que prendés la tele y en las diferentes propagandas ya te das cuenta. Y segundo, me parece que otra palabra muy importante que estamos poniendo en mesa es el consentimiento, y nosotros en nuestras aulas también lo estamos haciendo de la mano con el protocolo, pero queremos concientizarnos y queremos ya desde la primaria aprender sobre el consentimiento, desde el jardín también, porque incluso la ESI empieza desde ahí. Yo creo que hay, por un lado, una práctica y una cultura de violencia y de violación. Hay que hablar también del abuso sexual infantil, que atraviesa la mayor parte de la familia. Y cuando nosotros hacemos talleres con muchas mujeres lesbianas, travestis, trans, y nos encontramos y decimos, todas hemos sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Claro que hay a veces situaciones como las compañeras que son mucho más duras en la forma de haberlo vivido, pero también hay abuso de niñas, de niños, niñas como práctica cotidiana, y por eso decía, ese silencio que se hace en función de salvar a la familia, esto no se habla porque los trapos sucios se limpian adentro de la casa, entonces quien molesta es expulsada o es silenciada. De esto hay que hablar. De esto hay que hablar porque lo venimos arrastrando y porque después el mismo mecanismo de silencio está en la institución escuela, está en la institución de la familia. A veces cuando me dicen, este movimiento es una gran familia, a mí me da un miedo. El patriarcado asigna roles y establece lugares para cada una de las personas. Las feministas se salen de ese rol que establece el patriarcado. ¿Se han sentido sancionadas por el patriarcado por salirse de ese lugar que les habían asignado previamente? Creo que nos pasa a todas, a todos, más que nada a las pibas y a las disidencias, que militar cuando estás a la cabeza de algo incomoda a las demás personas y más que nada a los varones. Pasa mucho en los centros de estudiantes que nosotras ya por estar ahí, una reunión no es igual porque ya implantamos una agenda o generamos incomodidades y eso me parece que está bueno y que es parte de este proceso. ¿Cómo te manifiestan? ¿Los varones se sienten como intimidados, se sienten desplazados? Sí, muchas veces ¿Cómo se te hacen sienten sentir la sanción, relegados en discusiones o tal vez incómodos al opinar porque se sienten que está la mirada como de qué vas a decir y me parece que en mi centro de estudiantes se refleja mucho que no sé, tal vez es una pavada, pero cuando hicimos la toma por el aborto legal, por ejemplo, siempre las tareas se dividían y siempre recaíamos las pibas cocinando, aunque no iba a ser así, pero siempre por la idea patriarcal terminábamos nosotras cocinando. En la toma por el aborto legal dijimos, no, las personas gestantes nos vamos a clases y jornadas públicas que tenemos y las personas no gestantes se van a cocinar y a limpiar. Y dijimos, listo, ya está, tuvimos taller de defensa personal, tuvimos taller de educación sexual integral y tuvimos un montón de cosas que realmente hasta ahí armamos un cambio. ¿Vos, Claudia, te sentiste sancionada en algún momento? Sí, es que somos muy molestas las feministas. Eso es lo que nos dicen todo el tiempo, porque siempre estamos cuestionando todo. Y eso en general, ¿no? Sí. Desde la familia, sí. Con las amigas, con los amigos.
Y después en las organizaciones de izquierda, que eso te decía yo a partir de ahí también, que vos decís, pero si son súper revolucionarios. No, al hombre nuevo le molesta la feminista. Muchas veces, no quiero generalizar, pero la verdad que muchísimas veces. Y sí, era, bueno, pero ahora ¿qué más quieren? Y siempre pensando que esa demanda, porque una cosa que por ahí no dijimos, es que el feminismo también tiene mucho que ver con la vida cotidiana, ¿no? Nunca es poner en discusión cómo nos sentimos en nuestras relaciones y cómo actuamos para transformarlas. Don't be so bossy. You look so pretty. Don't wear that to school, you're gonna distract the boys. Oh, you like video games? The boys must love that. Don't be a slut. No guy wants to have sex with a virgin. How much did you have to drink that night? Well, what were you wearing that night? Why are you getting so emotional? Stop being such an attention whore. Stop being so dramatic. It must be that time of the month. You'd be really pretty if you just made an effort. You'd be much prettier if you smiled. You're so exotic. Where are you from? Nice rack. I was just trying to give you a compliment. You don't want to go out with me? You're ugly anyway. Is that all you're going to eat? You eat a lot for a girl. You drink whiskey? You like football? Your drive is kind of intimidating. What war on reproductive rights? Can women have it all? Are you like a feminist? You don't want kids? Aren't you worried you won't be fulfilled? ¿Qué han puesto en tensión de su vida cotidiana a partir de la militancia feminista? La verdad que mucho, ¿no? Las chicas me sabían decir, desconfiaban de los maridos de mis amigas. ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que...? Vamos, vos haces algo. No, son mis amigos, estamos en sus mesas con sus hijas, con sus hijos, y la gente no siempre quiere eso que los tipos en la calle te han enseñado que es para lo único que vale. Entonces, si te corres un poquito, vas pudiendo disfrutar lo que hay en el camino de lucha y con la esperanza de caminar hacia verlas empoderadas, lindas, preciosas, disfrutando de la sensualidad y no aburriéndose con que tenemos que tener todas ser canosas, todas vestirnos de gris. No, se puede ser sensual, se puede ser linda, alegre, si no, no vale la pena la lucha. Bueno, ese también es otro estigma, ¿no?, sobre el feminismo, que las feministas son de determinada manera, son aburridas, son grises, ¿no? Está eso también como... Eso para quien no salió a la calle en estos días. Claro, ¿no? Porque al que está encerrado. Algo bien divertido es ir a unas marchas. Totalmente, pero puedes salir a la calle y tener puestas las anteojeras también, ¿no? Del estigma. Por más que esté ahí, no lo ves. Pero la creatividad que hay en las calles, la alegría, la capacidad de abrazo, de encuentro, digo, eso es algo maravilloso y que creo que es propio del feminismo. No lo veo tanto en otras movilizaciones, en otras marchas. Creo que está muy presente, ¿no? Eso. Después vas a Chile y encontrás los pañuelos, a Brasil y dice lucha como una argentina, como una feminista argentina. Entonces, somos un modelo de exportación de lucha. Claro. ¿Les dio seguridad la militancia feminista? ¿Les dio la posibilidad de valorarse a sí mismas desde otro lugar? Yo voy por el mundo, no sé, viajo por toda Latinoamérica y por los interiores de este país y yo camino con la seguridad y es difícil que a mí, obviamente traba y cosas, me digan cosas. Los otros días en la obra social un viejo me dijo por el pañuelo otro niño muerto. Pero le puse la mano y le dije, háblele la mano que ella lo va a escuchar. Y no me importa. Es difícil que sí, que... en tu caso, te reforzó la seguridad, digamos, vos misma. ¿Y a ustedes? Sí, a mí también me pasó y también con esto de las compañeras, de una asamblea en el colegio, en donde sea, te trabás porque te da vergüenza o porque, no sé, que suele pasar que los varones hablan más fuerte arriba tuyo o te tapan,
es algo que suele pasar en nuestros colegios, sabés que tenés una compañera al lado que te mira y que te dice, ya está, vos podés seguir, y esa sororidad también se ve mucho en cuando habla una compañera y la otra te está sintiendo así, dándote fuerza, y la ves y decís, listo, puedo, y así pudimos todo lo que hicimos y vamos a seguir. Sí, a ver, por un lado yo siento que como la mayoría de las mujeres, y lesbianas y travestis y trans, sufrí violencia, y que cuando una sufre violencia y no tiene formación feminista, que no la tenía en ese momento, pensás que hiciste todo mal, ¿no? Es decir, porque viene la violencia con una carga de culpa, con una carga de... Bueno, entonces, cuando empezás a descubrir que no es tu destino individual por todo lo mal que hiciste en el mundo y en la vida, sino que es la de la mayoría de las compañeras o de las mujeres lesbianas, travestis, trans, cambia tu mirada del mundo. Eso te lo da el feminismo y el diálogo con las otras y otras, ¿no? Es decir, salirse de la culpa, salirse del miedo, poder tomar distancias, todo eso es sumamente importante y también es sanador. Las desigualdades son culturales y en esa cultura el extremo de esa desigualdad se manifiesta a través de la violencia. Violencia de género es la violencia que ocurre en función de una opresión, claro, o que está referida a la condición femenina o a la condición masculina. ¿Cuál es el objetivo del agresor cuando ejecuta cualquier tipo de violencia de género? Controlar, dominar, poseer y destruir. Lo que hacía era instar a otros hombres desconocidos por mí a que tuvieran un encuentro sexual conmigo. Y se aparecía en la puerta del colegio, todo el tiempo me hacía este gesto, sos boleta, te voy a matar, voy a matar a las nenas, te voy a matar a vos y me voy a pegar un tiro yo. Digo, nadie me escuchó.